Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y tenemos un plato fuerte hoy porque tenemos un especialista, ¿verdad?, de temas electorales. Es un experto, asesor político, catedrático universitario, abogado, muy conocido, ¿verdad?, en este país precisamente por esas áreas, nacional e internacional, que es la proyección de Rodolfo Cabrera, mejor conocido como el Duque, que está aquí en compañía, invitado en esta sección que pertenece al doctor Isaías Ramos. ¿Verdad? Bienvenido, doctor. Sí, no, la verdad que hoy vamos a tener un programa muy interesante, ¿verdad? Compartiendo con el Duque acá, sí, un gran especialista en el área también de elecciones y de geopolítica, por supuesto. Así que bueno, va a ser un programa muy interesante para todos los amigos. Yo le traje a ustedes a cada uno un par de guantes, ¿verdad? No, para nada, no es necesario, ¿eh? Somos democráticos. Bienvenidos. El problema es que la situación que está viviendo ahora el mundo, pero especialmente Latinoamérica, y que pone en el tapete al sistema. Nosotros que hacemos análisis de la situación por donde que atraviesa nuestro país en términos políticos, pues entendemos que el sistema tiene muchos defectos, ha ido deteriorándose, aunque que ya son muy pocos los vestigios de democracia que tiene. Es muy poco ya. Entonces hay que cambiarlo, o hay que reformarlo, o hay que reiniciarlo. Pero ahora se presenta el caso de Venezuela, y esto le pone la tapa al pomo. Ya a partir de ahí, o sí, el sistema o hay que cambiarlo, o hay que reformarlo. Pero los que dirigen el sistema tienen que asumirlo, porque ya no hay tiempo para más. Bienvenido, el doctor Rodolfo Cabrera. Bienvenidos a todos, buenos días, y buenos días también, y un placer poder tener esta oportunidad de comunicarme con la opinión pública nacional y con los televidentes seguidores de su programa. Muchas gracias por su invitación. Bienvenido, doctor Isaías. Sí, la verdad que lo que está en el tapete hoy en día, estamos hablando de las elecciones venezolanas, y nos gustaría escuchar tu opinión sobre lo que está pasando en aquel país. Lo que está pasando en Venezuela es interesante, como presentó el señor Marino Guzmán. La democracia es un proyecto. Primero fue un concepto que nació en Grecia. Platón en la obra La República lo ventiló. Estamos hablando de la sociedad esclavista, por muchos miles de años, sistema esclavista. Además, todavía hasta 1800, nosotros teníamos 1822, teníamos la esclavitud aquí, igual que en Haití, en 1801. Pero fíjese que el concepto de democracia se implementa como una alternativa a la gobernabilidad de la ciudad de Atenas. Ahí sale el concepto de la polis. Pero no obstante eso, exploraron otro sistema. Y en ese periodo histórico, desde los 150 años antes de Cristo, la humanidad organizada, ya civilizada, que ya sabe leer y escribir, sabe transmitir conceptos, por lo menos la humanidad civilizada, los que se convirtieron en los que somos hoy día ciudadanos. No importa que usted sea analfabeto. En Grecia los analfabetos no eran ciudadanos, normalmente eran las clases nobles. Entonces también ventilaron el proyecto de dictadura como modelo de gobernabilidad, y también el de la aristocracia. Y fíjense que la humanidad ha venido trillando ese proceso históricamente. Por tanto, no pueden haber democracia perfecta. Pericles lo intentó, lo ejerció eficazmente, y luego surge un imperio vecino. Primero surge como república, la República Romana, como proyecto. No es la República Francesa tampoco. Y luego hay un imperio, el más exitoso que ha tenido, y surge el concepto de imperio también. Es decir, en ese momento la sociedad que se está organizando no tiene claro cómo dirigir lo que hoy día llamamos el poder. Y se plantean los modelos. No habían sistemas productivos, había modos de vida, la forma de crecimiento
de lo que pasarían a ser por las modernas naciones que nacen a partir de la Revolución Francesa. ¿Usted cree que ese perfil que estoy dando es para que se entienda el contexto Sí, no, perfecto. de por qué no hay un modelo de democracia? Claro, perfecta. pero ¿usted cree que en Latinoamérica actualmente hay algún modelo que se pueda decir que es verdaderamente democrático? Hay modelos en construcción y hay modelos... ¿Dónde usted podría decir que hay un modelo en construcción verdaderamente democrático en nuestra América Latina? El problema es... Sobre todo aquí en nuestra América, porque podríamos hablar también de África, ¿verdad? Pero nos interesa sobre todo escuchar y ver lo que ha demostrado, lo que es, por ejemplo, Venezuela, que se ha vendido como un proyecto democrático. También queremos ver esto de forma amplia, como usted ve en nuestra América. La introducción que hacía, parecía larga e histórica, es para ubicar en el contexto el concepto de democracia. Entonces la democracia, si tiene 2250 años el concepto en construcción, demuestra que los sistemas políticos están en continua evolución. La evolución no es lineal. La evolución tiene pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, reversiones, volver al sistema. El ejemplo son los sistemas de dictadura. Nosotros salimos de una dictadura de 30 años, altamente eficiente en el manejo del Estado, corrupción incluida. El lado feo de todos los sistemas políticos es el tema de la apropiación de las riquezas. Y ahí viene la categoría, la más moderna que tenemos constitucional, el Estado social y democrático de derecho. Ese es un valor constitucional que ha sido recientemente querido de los últimos derechos. Pero no podemos hablar de democracia perfecta. Por ejemplo, pero hay un país, por ejemplo, como Costa Rica, que es un modelo de ejercicio democrático, donde el elemento militar fue sacado en los tiempos aquellos de los 50, Pepe Figueres, y se tiene como modelo de ejercicio democrático, donde los procesos electorales, tanto de los llamados sectores esenciales de cada modelo de sociedad, la construcción de la sociedad dominicana, la construcción de la sociedad haitiana, la construcción de la sociedad costarricense, de la chilena, de la venezolana, es muy diferente y cada una lleva su proceso. Fíjense que Venezuela tiene el mérito de haber tenido al libertador de América Latina en la época colonial. Entonces, el proceso de construcción pasó por otras ideas que surgen en el siglo XIX. ¿Cuáles son? El modelo de sociedad que hoy persiste, que se llama socialismo. Es decir, la humanidad permanentemente ha tratado de buscar modelos de organización y dirección de los recursos de la sociedad y de la repartición del mecanismo y de la creación de modelos económicos. Entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela? Para circunscribir más el tema. Venezuela fue una economía dentro del sistema liberal democrático de América Latina. Venezuela ha sido un país fundamental en la historia de América Latina y sobre todo para los dominicanos. Es decir, en la época que hoy día vemos la dictadura de Trujillo en perspectiva, donde se refugiaban los primeros emancipadores de la dictadura dominicana era en Venezuela. Ahí está el caso del mocano, que un poblano suyo, la familia Rodríguez, Juancito Rodríguez, principal opositor de Trujillo. ¿Quién lo acogió? Venezuela. Pero Venezuela fue que liberó del colonialismo español. El hombre más rico de Venezuela fue Bolívar, y andaba buscando por Europa un mayorazgo. Se le olvidó en boca para no meterle problemas al generalísimo Cipriano Bencosme. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué situación está? Venezuela ha estado en una búsqueda constante, pero sobre todo ha sido un país solidario, históricamente. Y por eso nosotros le debemos mucho a Venezuela y debemos acoger a ese exilio forzado que hay. Son 7 millones que el modelo chavista, que el modelo del socialismo del siglo XXI ha generado. Pero también se ha derrumbado el país, el tercer país con la mayor, o me corrigen si es el segundo, de mayor depósito de petróleo. El primero en el mundo. No, el segundo yacimiento. Exacto. Bueno, entonces, el más comprobado. Con tierra fértil, agua. Sí. Entonces Venezuela cae en una situación con una inflación de un 900%, porque quieren montar el modelo cubano de traspasar todo el poder al Estado vía sobre todo el sector militar.
Yo vi el día que sacaron una ley, yo me quedé boquiabierto, que le entregan el control del aparato productivo a la llamada fuerza, ¿cómo le llaman al ejército de ellos? Bolivariano. Bolivariano. Entonces, imagínate tú, la función de un militar no es dirigir empresas, no se forma para eso. No. Los militares se forman para controlar y garantizar la seguridad de la soberanía del territorio. Ahí viene la parte administrativa, y es que ¿por qué tú no darle a la gente facilidades, ¿verdad? Porque tú no compartes la riqueza con ese pueblo, ¿verdad? Para un crecimiento individual en un país fértil que Dios los ha premiado, el que nació ahí. ¿Por qué tú tienes que venir de fuera, ¿verdad? Administrar toda la riqueza de ese país, llevártela y dejar en la pobreza a la mayoría de su gente? Y ahí es que viene el que la gente busca alternativas. ¿Y qué alternativa buscó en ese tiempo moderno? O a Chávez. Entonces, y Chávez, a su vez, con el mismo problema, su muerte, que hasta dudosa fue, porque habla de cáncer inducido, ¿verdad? A dejar en el poder a Maduro y otras áreas políticas, pero aprovecharlo. Es esa parte que también dentro de lo que es la política, dentro de lo que es, por ejemplo, unas elecciones y la decisión de un pueblo de la escogencia, debe haber también el porqué, el manejo de las cosas, de las facilidades. Así es. Lamentablemente vamos a estar claros, porque hay que siempre ir a los orígenes, y realmente yo pienso que tanto Latinoamérica como África han sido víctimas del colonialismo salvaje, porque a la verdad que decimos que nos liberamos, ¿verdad? Que nos liberamos de la madre patria, pero en la verdad es que hemos seguido siendo víctimas de la maquinación de esas grandes potencias, que son las que nos han llevado a vivir como estamos viviendo en América Latina y en África, y están profundizando esa lucha de intereses en nuestra América ahora más que nunca, porque la verdad es que nosotros no hemos podido identificar un verdadero proyecto que pueda llevar a nuestra América Latina al desarrollo y al progreso, porque somos víctimas de individuos traicioneros que son verdaderos sátrapas de esas grandes potencias, como lo acaba de evidenciar Maduro, que es un sátrapa de sus intereses particulares, porque que debe ser uno de los hombres más ricos del mundo, y que un hombre servil a los intereses de Rusia, de China, de Irán, y sobre todo se convirtió en una provincia de los cubanos. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que ver realmente cuál es la lucha que nosotros en América Latina tenemos que buscar, y por ejemplo en nuestro caso, República Dominicana, tenemos el caso actual de que hay dos modelos que es lo que están en la cancha: el socialismo o comunismo, como quiera llamársele, o el neoliberalismo o el capitalismo puro y duro. Entonces, no se habla de otros modelos. Por ejemplo, en nuestra América, en los años 50, comenzó a desarrollarse con los modelos desarrollistas, sobre todo en el Cono Sur, a través de ese modelo que trataba de implementar Raúl Prebisch, y realmente se cortó las alas. ¿Y a qué nos ponen de modelo en el año 73? En ese golpe de Estado que sucedió en Chile. A ese neoliberalismo nos ponen de espejo, de cristal, para que todos nos fijemos en Chile, cuando verdaderamente lo que se estaba incubando era un proceso de un neoliberalismo salvaje, que no es más que para robar y saquear los recursos y entregárselo a élite económica y financiera del mundo, igual que lo hace el socialismo, que se lo entrega, como decía el Duque, a los intereses de los estados, en este caso de China, de Rusia, de Irán y de Cuba. Entonces estamos ante dos modelos que realmente hay que desterrar de nuestra América Latina para verdaderamente liberarnos y buscar nuestro verdadero camino, como ha funcionado en otros países, a través de un desarrollismo, a través de un keynesianismo, y buscar la manera de primero buscar el desarrollo que nosotros entendemos que
que el desarrollo sí es una responsabilidad verdaderamente de los estados, porque ya estamos hablando del progreso, el progreso ya va por responsabilidad, podríamos decir, de la parte empresarial. Entonces, en Venezuela, ahora mismo lo que se ha descubierto es que realmente Maduro está ahí porque lo sostiene Rusia, lo sostiene China, lo sostiene Irán, y Estados Unidos realmente no sé qué informaciones tiene, que no termina de meterle la mano a aquello, porque vamos a estar claros, Estados Unidos perdió totalmente la influencia en Venezuela, y parece que cortaron los lazos. Y vamos a ver qué demuestra ahora Estados Unidos, ante la situación, la burla, porque vamos a estar claros, estas elecciones fueron una burla, no solamente al pueblo venezolano, sino al mundo, porque estamos hablando de unas elecciones de menos de un 30% de apoyo a Maduro y más de un 70% de apoyo a esa oposición que realmente es víctima del terror de estos sin corazón y sin alma, que son verdaderos sátrapas de sus intereses y de los intereses geopolíticos, sobre todo de ese hemisferio oriental. Tú sabes que el Rodolfo, un experto, y que quiere decir que se ha adentrado mucho al comportamiento, al pensamiento rápido, ¿verdad?, vertiginoso de los cerebros en campaña, ¿verdad?, buscando ideas de cómo aplicar. Creo que el liderazgo mundial ha perdido como un poco el norte. Y quizá esto que nosotros sentimos aquí en pequeño, en nuestro país, es solamente un reflejo de lo que está pasando en el descabezamiento del liderazgo. Porque, ¿qué me puede decir a mí, por ejemplo, esto ahora, tú tienes a un hombre en el poder, tiene un país secuestrado, ¿verdad? Y tiene un ejército conformado, basado precisamente en ese valladar necesario para su protección. Claro, monopolio de la fuerza. Exacto, de la fuerza. Lo han cercado y él se ha fortalecido, ¿verdad?, con algunas influencias internacionales, ¿verdad? Y está ahí. Tú tienes que negociar con él. Claro. Como por ejemplo lo que pasó en Haití. Claro. Haití tú tienes un grupo de bandoleros. ¿Pero qué tú quieres? ¿Hacer una guerra de guerrilla para matar 100,000 personas? No, tú tienes que negociar con él. Claro. Entonces viene ahora el señor Almagro, ayer, que se reúnen y hacen un papelazo en la OEA, porque ni siquiera pudieron aprobar una simple cosa, ¿verdad? Y sale que declara el señor Maduro por crímenes, que yo cuánto, decreta que tiene que ser arrestado. No, haz lo que tú quieras después de, pero tú lo que vas a estar haciendo es radicalizando a ese señor dentro de su... es así, si yo me salgo aquí me matan, bueno, pues mátenme peleando. Entonces esa es la parte diplomática, claro, que debe primero prevalecer en cualquier discusión política, que no la veo. ¿Qué pasó ahí? Es algo que pasa. Los organismos son entidades que hacen el ejercicio de la democracia, y las decisiones se deben tomar por mayoría. Naturalmente los países de América Latina están englobados, todos los gobiernos que tienen, unos son de democracia liberales, como el de nosotros, hay otras que son de sistemas socialistas, como el de Cuba. Cuba, aunque ya no tiene el asiento en la OEA, no participa, la condenó. Pero usted tiene los regímenes de izquierda, llamados de izquierda democrática, porque ya no hay izquierda radical. No. Ya la izquierda radical del foquismo, de las revoluciones violentas, la izquierda entendió, y República Dominicana lo ha entendido, que no llevaba a ningún lado, que el socialismo demostró que no era un régimen per se en lo económico eficiente. Por algo China evolucionó hacia el capitalismo de Estado. Mantienen su ideología, que unificó China y le permite controlar. Y los chinos se sienten contentos en general. ¿Por qué? Porque es una nación rica. Es una nación rica. Creadora de riqueza, ¿verdad? Sí, la más rica hoy día del mundo. Sí. Coge a Rusia, lo mismo, fracasó en 1989 ya, con la perestroika, se dieron cuenta que iban hacia el abismo económico,
y se levanta con un capitalismo de Estado, de dictadura también, Sí. pero con un pueblo ruso más o menos conforme, porque generan riqueza. Es la la 13ª nación, compite ahí con Sí. su PIB, compite con Brasil. Pero Brasil tiene un régimen democrático que ha tenido periodos como el de Bolsonaro, y trató de implantar una dictadura, como le llaman, de derecha, frente a un Lula que estaba preso y emerge como el ave fénix, Sí. como una alternativa democrática de izquierda. Entonces, por eso es que en la OEA no se sacó una votación, porque no hay mayoría para sacar una resolución. Entonces, las resoluciones pueden ser de tipo de intervención militar. Creo que Estados Unidos no ha fracasado. Sigue siendo la potencia número 1 del mundo en términos militares, y eso lo sabe y lo Sí. respeta China. Sí. Claro. Yo lo que entiendo es que la geopolítica norteamericana de intervención ha cambiado. Estados Unidos se ha dado cuenta que han madurado los sistemas políticos en América Latina, que es su patio, la América para los americanos de morro. Entonces Estados Unidos entiende que es muy extemporáneo, porque lo que pasó en Venezuela no fue que hubo un fraude, no hubo un fraude, porque ganó el señor Edmundo González. González, Edmundo González, y quedé sorprendido con la genialidad de la María Machado. Machado, María Corina. A mí también. Corina Machado, María Corina Machado. que nos da escuela a nosotros, nos enseña cómo abortar un posible fraude. Nosotros no estamos exentos en algún momento X que pudiera pasarnos de nuevo. Es decir, la democracia hay que vigilarla, Sí. hay que construirla, porque no existen democracias perfectas. Sí. Los sistemas más estables son los sistemas parlamentarios, que todavía preservan su sistema monárquico, que es lo que le da razón de ser a la construcción de los estados modernos. Señores, los estados modernos y el voto apenas tiene 50 años en América Latina, porque las mujeres todavía, hasta la era de Trujillo, hasta que la Bernardino no votan las mujeres, que es más del 50% de la población. Es decir, todos los sistemas liberales y democráticos que tuvimos nosotros eran injustos, porque la mujer no votaba. Entonces, ¿qué pasa? Esa táctica que usó el BEN Venezuela y el grupo de aliados que lo tipifican de la derecha venezolana, porque ellos son la izquierda. Sí. Entonces, ser de derecha es diabólico, y ser de la izquierda, llamarse de izquierda, Claro. te da derecho a ser el libertador. Y se lo pegan a Bolívar, Así que no es. conoció ninguno de esos sistemas. Eso es lo primero. Claro, Por eso claro. se pegan en la etiqueta Claro, claro. de yo soy Bolívar, yo soy Bolívar. Claro, claro. Hay Mira, una manipulación es democrático que coexistan, cultural claro, tremenda. todos los sistemas políticos. ¿Por qué República Dominicana ahora mismo es ¿cómo le dicen? La envidia de América Latina, por la estabilidad de nuestro sistema Por la democrático. estabilidad. ¿Por qué? Porque hemos logrado que la iglesia, que la llamada izquierda de nosotros se haya alineado con el proyecto democrático, cuyos fundamentos son Con el proyecto neoliberal. no importa, Porque aquí no pero hay, aquí el problema también es- están en el extremo del lo que péndulo. pasa es que no hay un proyecto neoliberal necesariamente político. El neoliberalismo es una de las tendencias de cómo manejar la economía dentro de un sistema Igual que el democrático. socialismo. Entonces, ¿qué pasa? No estamos hablando de neoliberalismo como modelo económico. El neoliberalismo tiene muchos defectos y hay algunas cosas que se aplican que creo que son válidas. Igual que el socialismo. Por ejemplo, los países europeos Sí. tienen muchos modelos socialistas. Ok, vamos a seguir hablando, porque el tema es amplio. La infalibilidad del sistema venezolano me gustó. Es infalible. Y ese sistema que tú es técnico, ¿verdad? Automatizado. Entonces, tú vas, vota allí, le da allí, te saca un papelito, y ese papelito es el que tú echas allí, pero ya está registrado, ¿verdad? En el sistema, ya está en la nube tu voto. Eso le facilitó a María Corina Machado tener hoy en sus manos los resultados de la votación. Porque ahí no hubo fraude. No. Ahí lo que hay es un dictador violando
abortando. Un Abortando. secuestro de los poderes fácticos del Estado. Exacto. Es simplemente, simplemente igual que pasa aquí, un está pasando en toda Latinoamérica. Exacto, Fue un que eso no- aborto. que No, eso no- es eso. un secuestro de los poderes fácticos. Oye, de eso como decía que tu muerte es lenta pero segura. Claro. No, y hay otro dato muy interesante. Eso se llama dictadura. No, la muerte de Maduro es lenta. Eso se pero llama segura. dictadura. Lo demás es Sí. manipulación y No, engaño. y lo interesante fue que me sirve a mí que me gusta el tema del estudio de los procesos electorales. La estrategia de pedir, sabían que tenían el pueblo de su lado, de vigilar los centros de votación. Amanecieron el pueblo Sí, mira, también. durmieron. Así fue evitando ganaron. que en las horas de preparación de las Sí. mesas Así es. el gobierno no lograra ni Ahora, hacer con electoral. Maduro hay que negociar, porque me están Claro, diciendo claro. que a Maduro... Pero no es con Maduro, 15 es con millones. China y con No, Rusia. no. A Maduro hay que Y llevar. con Irán. Es una negociación geopolítica. Geopolítica. Que esto va a liberar a Venezuela de las garras, por supuesto, del hemisferio O oriental. sea, es con ellos que hay que Porque hablar. lo más probable es que caiga en las garras Ya comenzaron a hablar. Ya Zelensky de las dijo que la guerra potencias se acabó. occidentales. Ya Zelensky dijo que la guerra se acabó. Eso porque es interesante lo que está pasando. Volvemos, ¿verdad? Porque tenemos Sí. que hacer una pausa ahora. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.